Mientras el mundo observaba en silencio, dos líderes acaban de trazar líneas en la arena que nadie esperaba. Emmanuel Macron despliega buques de guerra hacia aguas en disputa, desafiando abiertamente el orden que Estados Unidos creyó haber consolidado después de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidente de México, levanta un muro diplomático contra las amenazas comerciales de Donald Trump, negándose a doblegarse ante la presión económica que ha sometido a naciones enteras durante décadas. ¿Qué está pasando realmente? Estamos presenciando el colapso del consenso de Washington. Francia, miembro fundador de la OTAN, ya no acepta órdenes unilaterales. México, históricamente vulnerable a la coerción estadounidense, ahora responde con soberanía. Esto no es coincidencia, es el resultado de años de erosión en la hegemonía americana, acelerada por guerras fallidas, sanciones excesivas y una arrogancia imperial que finalmente encuentra resistencia. La pregunta ya no es si el orden mundial está cambiando. La pregunta es, ¿estamos preparados para entender las consecuencias de este choque entre líderes que se niegan a ser subordinados? Porque lo que viene después redefinirá el poder global tal como lo conocemos. Déjenme explicarles algo fundamental que los medios corporativos nunca les van a contar con claridad. Lo que estamos viendo con Macron desplegando buques militares y Sheinbaum enfrentando las amenazas de Trump no son eventos aislados, no son caprichos de personalidades políticas, no son dramas diseñados para el ciclo noticioso de 24 horas. Son síntomas de una transformación estructural profunda en el sistema capitalista global, una reconfiguración del poder que lleva décadas gestándose, pero que ahora alcanza un punto de ebullición visible para cualquiera que se tome el tiempo de analizar las fuerzas económicas subyacentes. Empecemos con Francia y Macron, porque aquí hay una ironía histórica que necesitamos desentrañar. Francia fue uno de los arquitectos principales del orden liberal internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses ayudaron a crear las instituciones multilaterales, firmaron los tratados que consolidaron la OTAN, participaron activamente en la construcción de la Unión Europea como un proyecto que, en teoría, balancearía el poder estadounidense con la autonomía europea. Pero siempre hubo tensión. Recuerden que Charles de Gaulle retiró a Francia del Comando Militar Integrado de la OTAN en 1966 porque se negaba a subordinar la soberanía francesa a decisiones tomadas en Washington. Esa tensión nunca desapareció, solo se administró, se negoció, se cubrió con la retórica de la alianza transatlántica. Ahora Macron está operando en un contexto completamente diferente. La economía francesa, como todas las economías europeas avanzadas, enfrenta contradicciones que el neoliberalismo no puede resolver. Tienen un desempleo juvenil persistentemente alto, tienen movimientos sociales como los chalecos amarillos que explotan precisamente porque la austeridad y la desregulación han destruido el contrato social de posguerra, tienen una clase trabajadora que ya no cree en las promesas de movilidad ascendente que el capitalismo solía ofrecer. Macron, que llegó al poder como el candidato del establishment, el banquero de Rothschild, que prometía modernizar Francia mediante más reformas de mercado, descubrió rápidamente que gobernar bajo estas condiciones significa enfrentar una crisis de legitimidad constante. Entonces, ¿qué hace un líder en esa posición? Busca proyectar poder hacia afuera para compensar la debilidad interna. El despliegue de buques de guerra no es principalmente una decisión militar, es una declaración política.
Macron está diciéndole a su propia población que Francia todavía importa en el escenario mundial, que no son simplemente un Estado cliente de Estados Unidos, que tienen capacidad de acción independiente, pero también está enviando un mensaje a Washington, un mensaje que dice, ustedes ya no pueden asumir automáticamente que Europa va a seguir sus directivas sin cuestionamiento. Y aquí viene la parte crucial que necesitamos entender. Esto está sucediendo porque el poder económico relativo de Estados Unidos ha disminuido. No colapsado, pero sí disminuido de manera significativa. Cuando Estados Unidos representaba casi el 50% del PIB mundial en los años 40 y 50, podía dictar términos, podía establecer las instituciones, escribir las reglas, imponer su visión del orden internacional. Pero ahora Estados Unidos representa aproximadamente el 25% de la economía global y esa cifra sigue bajando. China se ha convertido en la mayor economía del mundo medida por paridad de poder adquisitivo. La Unión Europea, a pesar de todos sus problemas, sigue siendo un bloque económico masivo. India está creciendo. El sur global está reclamando espacio. En ese contexto, la capacidad de Estados Unidos para mantener la hegemonía a través del consentimiento se erosiona. Y cuando la hegemonía basada en el consentimiento se debilita, los imperios históricamente recurren cada vez más a la coerción directa. Vemos esto con las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a un tercio de la población mundial. Vemos esto con las amenazas militares constantes. Vemos esto con la instrumentalización del sistema financiero global, usando el dólar como arma para castigar a países que no se alinean con los intereses estadounidenses. Pero la coerción también tiene límites y esos límites se vuelven visibles cuando líderes como Macron deciden que pueden arriesgarse a desafiar parcialmente a Washington. ¿Por qué pueden arriesgarse? Porque tienen opciones alternativas. Pueden mirar hacia el este, pueden negociar con China, pueden explorar arreglos financieros que eviten el dólar, pueden construir alianzas con otros actores que también están cansados de la unipolaridad estadounidense. No estoy diciendo que Francia vaya a abandonar la OTAN mañana, pero estoy diciendo que la dinámica de poder ha cambiado lo suficiente como para que los aliados tradicionales de Estados Unidos se sientan más dispuestos a actuar de manera autónoma cuando perciben que sus intereses nacionales divergen de las prioridades de Washington. Ahora crucemos el Atlántico y hablemos de México y Claudia Sheinbaum, porque aquí tenemos una historia completamente diferente, pero igualmente reveladora sobre este momento histórico. México ha sido durante más de un siglo el patio trasero económico de Estados Unidos. La proximidad geográfica, la tremenda simetría de poder, la integración económica formalizada a través del TELCAN y ahora el TEMEC, todo esto ha colocado a México en una posición de vulnerabilidad estructural frente a su vecino del norte. Los gobiernos mexicanos han tenido que navegar constantemente entre la necesidad de mantener relaciones funcionales con Washington y la presión de sus propias poblaciones que, razonablemente, resentían la dominación extranjera. Claudia Sheinbaum llega al poder en un momento particularmente volátil. Ella heredó el proyecto de transformación de la Cuarta T de López Obrador, un proyecto que, con todas sus limitaciones y contradicciones, representaba un intento de recuperar cierta soberanía nacional sobre la economía mexicana, particularmente en sectores estratégicos como la energía. Y llega a este cargo justo cuando Donald Trump regresa a la Casa Blanca con una agenda abiertamente hostil hacia México, amenazando con aranceles masivos, prometiendo deportaciones en masa,
usando un lenguaje que deshumaniza sistemáticamente a los mexicanos y a los inmigrantes latinoamericanos en general. La respuesta de Sheinbaum de bloquear las amenazas de Trump, de negarse a capitular ante la presión, es notable precisamente porque rompe con décadas de comportamiento esperado de los líderes mexicanos. Históricamente, cuando Washington presionaba, Ciudad de México cedía, tal vez después de negociaciones que salvaban las apariencias, pero fundamentalmente cedía. ¿Por qué Sheinbaum se siente capaz de adoptar una postura más firme? Hay varias razones entrelazadas que necesitamos examinar. Primero está el contexto político interno. Sheinbaum sabe que su legitimidad política depende de no ser vista como una subordinada de Washington. La población mexicana, después de décadas de neoliberalismo que prometió prosperidad a través de la integración con Estados Unidos, pero que entregó salarios estancados, desigualdad masiva y violencia relacionada con el narcotráfico, está profundamente escéptica de cualquier líder que parezca demasiado dispuesto a complacer los intereses estadounidenses. Si Sheinbaum simplemente se doblega ante las demandas de Trump, arriesga una crisis política interna, erosiona su propia base de apoyo y valida la narrativa de la oposición de que ella es débil. Segundo, está el cálculo económico. México ya no es tan dependiente de Estados Unidos como lo era hace 20 o 30 años. Sí, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de México y eso crea vulnerabilidad, pero México también ha diversificado. Tienen relaciones económicas crecientes con China, con Europa, con América Latina. Tienen una economía más grande y más compleja que puede absorber choques mejor que en décadas anteriores. Tienen reservas financieras significativas. Esto no significa que México pueda ignorar a Estados Unidos, pero sí significa que el costo de resistir la presión estadounidense es menor de lo que solía ser. Tercero, y esto es absolutamente crucial, Sheinbaum entiende algo que muchos líderes mexicanos anteriores parecían no entender o no querían reconocer públicamente. Entiende que capitular ante las amenazas no garantiza un trato mejor. La historia demuestra claramente que cuando México cedía a las demandas estadounidenses, Washington simplemente presentaba nuevas demandas. No había un punto final donde la sumisión resultara en respeto o en un trato equitativo. Era una dinámica de poder perpetua donde la debilidad invitaba más explotación. Entonces, si ceder no compra paz o estabilidad, ¿por qué ceder? Ahora, conectemos estos dos casos, Francia y México, Macron y Sheinbaum, porque hay patrones comunes aquí que revelan algo profundo sobre el momento histórico que estamos atravesando. En ambos casos tenemos líderes de países que históricamente han estado dentro de la órbita estadounidense, que han sido aliados o al menos han coordinado estrechamente con Washington, que ahora están tomando decisiones que señalan mayor autonomía, mayor disposición a arriesgarse al descontento estadounidense para perseguir lo que perciben como sus intereses nacionales. Esto no está sucediendo porque estos líderes son particularmente valientes o visionarios. Está sucediendo porque las condiciones materiales subyacentes han cambiado de maneras que hacen que la autonomía sea más factible y más necesaria. El sistema capitalista global está bajo tensión extrema. Tenemos crisis de sobreproducción en industrias clave. Tenemos niveles de deuda insostenibles en prácticamente todas las economías avanzadas. Tenemos una crisis climática que está empezando a imponer costos económicos masivos. Tenemos desigualdad dentro de los países que ha alcanzado niveles que históricamente preceden a inestabilidad política seria. Tenemos movimientos nacionalistas y populistas surgiendo en todas partes,
tanto de derecha como de izquierda, todos reflejando el fracaso del orden neoliberal para entregar prosperidad compartida. En este contexto de crisis múltiples y superpuestas, los líderes nacionales enfrentan presiones contradictorias. Por un lado, las élites capitalistas en sus países quieren mantener el acceso a mercados globales, quieren proteger sus inversiones transnacionales, quieren estabilidad en el sistema financiero internacional. Por otro lado, sus poblaciones están cada vez más alienadas, cada vez más dispuestas a apoyar opciones políticas radicales si sienten que las opciones convencionales los han traicionado. Entonces, los líderes como Macron y Sheinbaum tienen que hacer malabarismos, tienen que encontrar maneras de proyectar soberanía nacional para satisfacer las demandas populares mientras simultáneamente operan dentro de estructuras capitalistas globales que limitan severamente su espacio de maniobra real. Lo fascinante es que esta contradicción está forzando cambios en el comportamiento que podrían tener consecuencias no intencionales. Cuando Macron despliega buques, está tratando de gestionar política interna, pero está contribuyendo a la militarización de disputas internacionales. Cuando Sheinbaum bloquea amenazas de Trump, está defendiendo la soberanía mexicana, pero también está contribuyendo a la fragmentación del orden hemisférico que Estados Unidos ha tratado de mantener. Estas acciones, repetidas por múltiples líderes en múltiples contextos, están creando un sistema internacional más multipolar, más impredecible, potencialmente más peligroso. Y aquí necesitamos ser claros sobre algo que los analistas convencionales rara vez mencionan. La transición de un orden unipolar dominado por Estados Unidos a un orden multipolar donde el poder está más distribuido, no es automáticamente progresista. La multipolaridad puede crear espacio para que países del sur global persigan estrategias de desarrollo más independientes. Puede debilitar instituciones que han servido principalmente intereses occidentales. Puede abrir posibilidades para solidaridad internacional entre naciones explotadas, pero la multipolaridad también puede significar más competencia entre potencias, más conflictos regionales, más carreras armamentistas, más inestabilidad. El problema fundamental es que estamos experimentando esta transición mientras permanecemos atrapados en relaciones capitalistas de producción. El capitalismo, por su propia lógica interna, genera competencia. Las capitales nacionales compiten entre sí por mercados, por recursos, por mano de obra barata, por oportunidades de inversión rentable. Esta competencia económica inevitablemente se traduce en competencia geopolítica. Los estados capitalistas protegen y promueven los intereses de sus capitales nacionales y cuando esos intereses chocan con los intereses de otras capitales nacionales, obtenemos fricción, obtenemos conflicto, a veces obtenemos guerra. Entonces, cuando vemos a Macron desplegando buques y a Sheinbaum bloqueando amenazas, necesitamos entender estos eventos no como desviaciones de algún estado normal de cooperación internacional pacífica, sino como expresiones de las contradicciones inherentes al capitalismo global en un periodo de hegemonía estadounidense declinante. Estados Unidos ya no puede imponer orden a través de su poder económico abrumador, pero todavía tiene el aparato militar más grande del mundo y la disposición de usarlo. Otros países están probando los límites de la tolerancia estadounidense, tratando de expandir su propio espacio de maniobra sin provocar una reacción que no pueden manejar. Esto crea una situación extremadamente peligrosa porque nadie realmente sabe dónde están las líneas rojas, cuánto desafío tolerará Washington antes de responder con sanciones severas o incluso intervención militar.
¿Cuán lejos están dispuestos a ir países como Francia o México en afirmar su autonomía antes de decidir que el costo es demasiado alto? Estas son preguntas sin respuestas claras y en ausencia de respuestas claras hay espacio sustancial para cálculos erróneos, para escaladas no intencionales, para que las crisis se salgan de control. Déjenme darles un ejemplo histórico que ilustra este peligro. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, teníamos un sistema multipolar donde varias grandes potencias europeas competían por influencia, territorio y ventaja económica. No había una potencia hegemónica clara que pudiera imponer reglas y mediar disputas. Las alianzas eran complejas y entrelazadas. Los líderes nacionales hacían cálculos sobre qué podían salirse con la suya, sobre cómo sus rivales responderían a diversas provocaciones. Y entonces un archiduque fue asesinado en Sarajevo y a través de una cadena de decisiones que ningún actor individual controló completamente, Europa se hundió en la guerra más destructiva que el mundo había visto hasta ese momento. No estoy prediciendo que Macron desplegando buques o Sheinbaum resistiendo a Trump vaya a iniciar la Tercera Guerra Mundial, pero estoy diciendo que la dinámica estructural es preocupante. Tenemos un orden internacional en transición. Tenemos múltiples centros de poder probando límites. Tenemos crisis económicas que crean presión para que los líderes demuestren fuerza. Tenemos arsenales militares masivos. Tenemos tecnologías de guerra cada vez más destructivas y tenemos una clase capitalista global que históricamente ha estado perfectamente dispuesta a apoyar guerras cuando esas guerras sirven sus intereses de acumulación. Necesitamos también hablar sobre la dimensión moral de todo esto, porque hay una moralidad cambiante global que está alimentando estos choques de líderes. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial había un consenso relativamente amplio, al menos entre las élites occidentales, sobre ciertas normas internacionales. Sí, esas normas se violaban constantemente, sí, eran aplicadas selectivamente, sí, servían principalmente intereses occidentales, pero había al menos una retórica compartida sobre derechos humanos, sobre el derecho internacional, sobre la resolución pacífica de disputas. Ese consenso se ha fracturado. Lo vemos en la respuesta global a varios conflictos recientes. Lo vemos en el surgimiento de lo que algunos llaman un orden internacional iliberal, donde países rechazan abiertamente las normas occidentales sobre democracia, derechos humanos y libre comercio. Lo vemos en la disposición de líderes de usar lenguaje abiertamente nacionalista, a veces xenófobo, a veces abiertamente racista, sin enfrentar el tipo de costo diplomático que habrían enfrentado hace 20 años. Macron, operando en este contexto, puede desplegar buques de guerra sin sentir que necesita justificarse extensamente en términos de derecho internacional. Sheinbaum puede rechazar amenazas estadounidenses sin preocuparse de que Washington pueda movilizar instituciones internacionales contra México, porque esas instituciones han perdido gran parte de su legitimidad. Trump puede amenazar con aranceles masivos y deportaciones en masa sin creer que violará normas internacionales de manera que importe políticamente porque ya no está claro qué normas internacionales todavía tienen fuerza. Esta erosión de normas compartidas hace que el sistema internacional sea más anárquico en el sentido técnico, más basado en poder desnudo en lugar de reglas mutuamente acordadas. Y la anarquía internacional, la historia nos enseña, es un terreno fértil para conflictos. Cuando no hay principios compartidos que limiten el comportamiento, cuando la única pregunta es ¿qué puedes salirte con la suya en lugar de qué está permitido bajo algún marco legal o moral común?
La tendencia es hacia la escalada, hacia la competencia cada vez más dura, hacia la búsqueda de ventaja por cualquier medio disponible. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo deberíamos entender y responder a este choque de líderes que estamos presenciando? Lo primero es reconocer que no son solo personalidades, no es solo que Macron sea ambicioso o que Sheinbaum sea valiente o que Trump sea agresivo. Estas son personas operando bajo restricciones estructurales masivas, respondiendo a presiones que emanan de las contradicciones del capitalismo global, tratando de navegar crisis que ningún individuo creó, pero que todos tienen que gestionar de alguna manera. Lo segundo es entender que nuestros intereses como gente trabajadora, como personas ordinarias en Estados Unidos y en todo el mundo, no están servidos por ninguna de las opciones que este sistema nos presenta. No se trata de apoyar a Macron contra Estados Unidos o de apoyar a Sheinbaum contra Trump. Se trata de reconocer que todos estos líderes operan dentro de un marco capitalista que estructura sus opciones de maneras que finalmente sirven a las élites capitalistas, no a nosotros. Macron no está desplegando buques para liberar a la clase trabajadora francesa. Sheinbaum no está bloqueando amenazas para construir socialismo en México. Están haciendo maniobras dentro de un sistema que necesita ser fundamentalmente transformado. Lo tercero es reconocer que esta crisis del orden internacional crea tanto peligros como oportunidades. Los peligros son obvios: la escalada militar, la inestabilidad económica, el sufrimiento que vendrá cuando estos choques entre potencias se intensifiquen, pero también hay oportunidades para que los movimientos populares en diferentes países construyan solidaridad internacional, para que aprendamos de las luchas de los demás, para que desarrollemos una visión alternativa de cómo el mundo podría organizarse, que no esté basada en la competencia entre capitales nacionales, sino en la cooperación para satisfacer necesidades humanas. Este es el momento de tener conversaciones honestas sobre qué tipo de mundo queremos. Queremos un mundo donde el poder está menos concentrado en Washington, pero todavía operando según la lógica capitalista de competencia y explotación. ¿O queremos imaginar algo completamente diferente? Un orden internacional basado en principios socialistas de producción para uso en lugar de ganancia, de toma de decisiones democráticas en lugar de dictados desde arriba, de sustentabilidad ecológica en lugar de crecimiento infinito. Estas no son preguntas abstractas, son urgentemente prácticas, porque las decisiones que tomamos ahora colectivamente sobre cómo organizarnos, cómo responder a estas crisis, determinarán el futuro para generaciones. Podemos permitir que las élites capitalistas nos arrastren a sus conflictos. Podemos convertirnos en carne de cañón para sus guerras comerciales y militares. O podemos construir movimientos que rechacen toda la premisa de su sistema, que insistan en que otro mundo no solo es posible, sino necesario. Y déjenme ser absolutamente claro sobre algo final. Cuando hablo sobre la necesidad de transformación fundamental, sobre socialismo, sobre democracia económica real, no estoy siendo utópico, estoy siendo profundamente realista. El sistema actual nos está llevando hacia catástrofes múltiples, económicas, ecológicas, militares. La idea de que podemos continuar como estamos, de que algún ajuste técnico o líder diferente resolverá estas contradicciones fundamentales, esa es la verdadera fantasía utópica. El realismo verdadero requiere que enfrentemos honestamente cuán disfuncional se ha vuelto el capitalismo global y cuán urgentemente necesitamos alternativas. Macron desplegando buques y Sheinbaum bloqueando amenazas son síntomas de un sistema en crisis profunda. Podemos observar estos síntomas con ansiedad pasiva
o podemos entenderlos como señales de que el momento para un cambio fundamental ha llegado.